La colaboración de... Yana, ¿cómo estás? Bienvenida. Marcela, días. gracias. Buenos días. Antes de entrar en materia, y si cabe la acotación, me va a permitir hablar como ex becaria con ACID. Exacto. Que me parece a veces, no sé si a veces, pero valdría la pena escuchar eventualmente Testimonios. a los beneficiarios directos, ¿no? Hablo en primera persona, soy una persona que pudo estudiar en el extranjero gracias a una beca con ACID, que además hay que decirlo, son becas que te permiten pagar la colegiatura y sobrevivir. Es decir, una beca, por ejemplo, de $1,000 mensuales o 1,000 euros, el cual era en mi caso para mantenerte y para vivir en Europa, pues es el clásico concepto mileurista europeo, ¿no? Es un sueldo promedio de cualquier dependiente de una tienda que te alcanza perfectamente para pagar un alquiler compartido con otros estudiantes, tu tarjeta mensual de transporte y tus gastos mínimos. Además, producto de eso, pues tengo que decir que tengo un círculo muy cercano y muy querido de amigos que fuimos becarios con ACID, que hoy son investigadores con ACID, y que lo digo en primera persona. Coincido con Marcela, yo no sé si haya excepciones de gente que se consiguió una beca con ACID por una palanca. Lo que yo sé es que me llevó 7 meses hacer la aplicación, es que me llevó horas y horas y noches de desvelo redactar los ensayos con las propuestas de investigación que yo quería emprender, que primero para poder aspirar a una beca tuve que haber sido aceptada en una universidad considerada de primer nivel en términos internacionales, y que ya para que te acepten... Yo en su momento, por ejemplo, apliqué para 2 instituciones. Una era la Fundación Ortega y Gasset en Madrid, donde al final hice mis estudios de doctorado, y la London School of Economics, con lo que implica aplicar para la London School of Economics. Y al final creo que hay un mundo ahí de jóvenes que están esforzándose, que están aspirando a tener otra visión del mundo. Y ojo, y no se nos olvide, las becas con ACID tenían y tienen, si es que las mantienen, una condición importante: regresar al país, a traerle a nuestro país lo que fuimos a aprender allá. Es decir, por lo menos a mi entorno cercano, de los que yo conozco, que no son pocos, nadie se está haciendo millonario y viendo la gran vida en Europa o en Estados Unidos. Todos regresamos a trabajar, a emprender algunos, a investigar otros, a hacer carrera académica. Ojo, muchos de ellos trabajando para instituciones públicas. Mucha de la gente que puede luego, gracias a estas becas, estudiar en el extranjero, regresa a depositar esos conocimientos y esa experiencia en la burocracia, en las instituciones. Pero además no te daban oportunidad de no graduarte. Que esa es otra cosa que luego tienen algunas becas, que no hay condiciones para que tú realmente obtengas el grado. Y con así te exigía que tuvieras el grado, ¿no? Sí, de diferentes formas. O finalmente el apoyo, por ejemplo, económico está siempre sujeto a que tienes que enviar los reportes firmados por tus tutores, por tus asesores de tesis, de los avances mensuales que vas teniendo. Se puede también renunciar a la beca si es que tú decides pues ya emprender otros caminos o decidir que no vas a terminar la tesis por alguna razón. Pero al final de cuentas me parece que recaemos en este asunto de ver los casos por el todo, ¿no? Y de pensar en casos particulares negativos que los puede haber. La semana pasada yo les decía, ¿no? Está bien, la Auditoría Superior de la Federación habla de irregularidades en las guarderías. Sí, en el 3% de las guarderías. Yo no dudo que haya gente que haya obtenido una beca con ACID con otros mecanismos que no sean el oficial, pero lo que sí sé es que hay una gran mayoría de jóvenes que en su momento pudimos y que hoy pueden aspirar a una educación de calidad gracias a esa beca, que además está pensada, insisto, para que vayamos a traer conocimiento y experiencia y aplicarlo en el propio país, ¿no? No sé, creo que hay historias como la de las guarderías, donde habría que escuchar a las madres, como las del CONACYT, donde habría que escuchar a los alumnos, a los profesores, a los investigadores, y dejar de ver solo los casos particulares por el todo y de personalizar, ¿no? Ahí lo dejo. Si alguien tiene más dudas, sabe dónde encontrarme y le puedo contar muchísimo más sobre esta experiencia. Yo me acuerdo en los años siguientes que conseguí la beca,
te empiezas a convertir un poco como en consultor, ¿no? Todo el mundo te pregunta cómo hacer los ensayos, cómo presentar la aplicación, porque realmente es un dolor de cabeza poder presentar un expediente del tamaño y de la solidez que el CONACYT te pide para poder hacerte acreedora a una de esas becas. Y con eso te ligo un poco lo que quiero hablar hoy, que me parece necesario darle continuidad a lo que yo planteaba la semana pasada respecto a cómo los gobiernos comunican en dos escenarios, ¿no? En un sentido más institucional o de Estado, o en un sentido más gubernamental personalista. Y hoy quisiera como darle continuidad a este tema en función de otro asunto que yo he abordado aquí, que tiene que ver con el crédito reputacional. Es decir, los puntos a favor que tiene una persona o una institución para comunicarse y se los va gastando, ¿no? O sea, qué tanta buena reputación tienes que te alcanza como para tomar decisiones o hacer acciones sin ser mal visto o sin ser ejecutado por la opinión pública. Lo que también se conoce como capital político. Sí, aunque no me parece que sean exactamente los mismos términos, porque el capital reputacional, está planteado en términos de percepciones, no necesariamente de fortalezas estructurales políticas, por ejemplo, ¿no? Hay gente que puede tener un altísimo capital reputacional porque ha construido una reputación y un buen nombre, y no tener capital político, por ejemplo. Tendrá que construirlo. Y hay gente que tiene un altísimo capital político con una reputación de los 1000 demonios, ¿no? Entonces, creo que el capital reputacional habla más bien de qué tan bien están tus números en percepción con tus públicos, que te alcanza. Hemos puesto el ejemplo clarísimo del presidente López Obrador, donde llega con un capital reputacional tan alto, o sea, tiene un bono ahí por gastar muy alto, que le permite luego hacer cosas como las que ha venido haciendo, que pueden incluso afectar directamente a la ciudadanía, y se lo perdonan, ¿no? Porque tiene ahí un buen capital. Recordábamos, por ejemplo, hace semanas estas encuestas donde le preguntas a la gente qué le parece que tiene que hacer filas enormes para la gasolina, y la gente en el centro sur del país sigue diciendo: está bien, estoy dispuesto porque apoyo al presidente López Obrador en la lucha contra el huachicol. Entonces, el capital reputacional, como todos los capitales, pues a mí me gusta explicarlo con un símil, ¿no? Es el guardadito, es el ahorro que tú tienes, es lo que has ido juntando, producto de tu esfuerzo, producto de tu bien hacer, y entonces te alcanza para gastártelo. La cosa es cómo te lo gastas. Yo diría primero que hay dos opciones para gastártelo. Gastártelo como institución o gastártelo como persona. El capital reputacional personal se gasta más rápidamente que el institucional. Es decir, a todos nos dura menos la quincena cuando la traemos en cash en la bolsa que cuando la tenemos en el banco. Si a ti te pagan en sobre, o por alguna razón vas y sacas tu quincena y lo traes en la bolsa, te aseguro que se te va muchísimo más rápido que cuando la tienes en el banco y solo puedes pagar con tarjeta. ¿Por qué? Porque personalmente ese capital pues se evapora de una forma más fácil, decidimos más fácilmente gastárnoslo en cualquier tontería, y en términos de la reputación sucede exactamente lo mismo. Cuando está depositado en la persona y cuando lo trae todo en cash en la bolsa, se gasta muy fácilmente porque las personas son sujeto de juicio y de valoración mucho más duros que las instituciones. Ahí está la importancia de lo que hablábamos la semana pasada, de decidir como gobierno si tú decides emprender una campaña de comunicación como persona en lo individual o como institución, como gobierno, como poder, como empresa, en el caso de que estuviéramos hablando de una marca comercial. Bueno, ¿cómo te puedes gastar o cuidar más tu capital reputacional? A mí me gustaría poner sobre la mesa algunos casos para que vayamos entendiendo por qué va a ir evolucionando, por qué va evolucionando la percepción que los ciudadanos tienen sobre ciertos gobiernos. Hay cosas, por ejemplo, que te dan intereses a tu capital, con lo cual ganas. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? Hacerse responsable de sus actos. Hacerse responsable de los actos y emprender una comunicación donde asumes que los efectos de esos actos son de tu responsabilidad, da intereses a tu capital, ganas puntos. Si además de eso compartes la responsabilidad de los actos con el equipo o las instituciones involucradas, da más puntos, el interés es más alto. Si reconoces tus errores, cuando cometes uno o tomas una decisión que no fue la más precisa, ganas puntos. Reconocer los errores suma intereses al capital reputacional. Si son propios, más.
incluso hacer reconocer los errores de otros, en principio da puntos al capital reputacional, porque no podemos olvidar que cuando hay una mala decisión en una empresa o en un gobierno, lo que la gente quiere es que alguien se haga responsable. Y entonces, cuando alguien se hace responsable o tú señalas que alguien más es el responsable, eso da puntos, porque a la gente por lo menos le deja claridad sobre quién está a cargo de esa decisión. El asunto es que cuando siempre se hace responsable a un tercero, entonces ya deja de generar intereses y empieza a cobrar intereses, porque entonces no hay una responsabilidad sobre el actuar propio, ¿no? Cuando todo es culpa de la mafia del poder, cuando todo es culpa de los dueños del dinero, cuando todo es culpa de la grilla, porque ojo, esto sucede a todos los niveles, ¿eh? O sea, yo tan escucho al presidente López Obrador decir que todo es culpa de la mafia, como al alcalde, por ejemplo, que muchas cosas son culpa de la grilla, pues me parece que hay un acto permanente de culpar y de trasladar la responsabilidad de las decisiones propias a terceros, y entonces pasa a la otra columna ya no de generar intereses, sino de cobrarte intereses. Cuando cometes un error, hay dos tipos de errores que se pueden cometer siendo el responsable de la comunicación ante un público, que son los errores humanos o los errores técnicos institucionales. Es decir, tú puedes, siendo gobierno, cometer un error de una decisión de política pública, por ejemplo. O puedes cometer un error humano, ¿no? Y se me viene a la mente, por ejemplo, Mamado Nervo. O sea, está bien, no pasa nada. Pero qué diferente hubiera sido si ella hubiera reaccionado de Reírse otra manera, de sí mismo. sí. Reírse de sí mismo es un asunto de comunicación que da intereses. Te equivocas, cometes un error humano, ríete de ti mismo, no pasa nada. Pero si encima, en un error humano tan básico como puede ser ese, hay otra vez esta actitud de culpar a la mafia, de generar conspiración, entonces los intereses son muy altos. Ahora, ojo, reírte de ti mismo es una técnica en comunicación que te salva de los errores 1, 2 o 3 veces, porque si no lo otro ya también es convertirte en un payaso. Y entonces directamente se hace una mofa de la institución, ¿no? En general lo que yo diría es que tenemos que estar muy atentos a cuánto de la responsabilidad que se asume desde los entes que comunican les está realmente agregando valor a su reputación o están de a poco gastándose ese capital que tienen guardado producto del respaldo popular, ¿no? Porque en función de eso les alcanzará para más o para menos en el futuro. Muy interesante, como siempre. Diana, ¿nos dejas punto de contacto? Claro que sí, estamos en contacto a través de Twitter o Instagram. Ahí estoy en ambas como Diana Torres. Diana es con Y y 2 S al final. Muchísimas gracias.